El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se prostraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Decíamos bien, celebramos hoy esta solemnidad de la Ascensión del Señor, que tiene muchas cosas a la vez. Por una parte es este hecho de que el Señor se ha estado 40 días después de haber resucitado, apareciéndose a los apóstoles, y estos apóstoles son los testigos no solo de toda la enseñanza de Jesús, sino sobre todo también de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y son testigos de Jesús resucitado. Pero toda esta celebración tiene también otros aspectos. Uno, en el cual insistirá mucho la liturgia, es el hecho de que Jesús sube al cielo como primicia. Todos nosotros estamos destinados a ir al cielo. Por destinados no quiere decir que iremos al cielo, sino que la voluntad de Dios es nuestra salvación y ir al cielo. Después dependerá mucho de nuestra respuesta a la gracia. Si al Señor en cada cosa le vamos diciendo a lo que nos pide no, será difícil que entremos. Si como respuesta a la gracia le decimos que sí al Señor, será mucho más fácil entrar. En el fondo, aunque hablamos de que en la ascensión, a partir de este momento, Cristo, con este símbolo sentado a la derecha del Padre, pasa a ser juez. Pero no es el juez como lo entienden los malos, sino como lo entienden los buenos. ¿Y qué quiere decir? Cuando la gente es malvada, ¿cómo ve al juez? Lo ve como un malvado. Así el juez decide entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condena. Es el juez que decide. Ese es el mal juez. ¿El buen juez cuál es? Aquel que discierne y hace luz de cómo te comportas tú. No es el que decide si condenarte o absolverte, sino el que busca la verdad que hay en ti. Le presentan el caso. Muy bien, ¿cuál es la verdad? ¿Qué has hecho? Ver lo que has hecho y dejado de hacer, ver cómo eres realmente. Y saca a la luz la verdad que hay en nosotros y la mentira que hay en nosotros. Y entonces el juez lo único que hace es dictar sentencia. Eres así. No has querido entrar. Has vivido a las espaldas de Dios, lejos, sin mirarlo, sin querer saber nada de Él. Yo no te condeno. Te condenas tú mismo por no haber seguido la palabra de Dios que bien conocías. O al revés. Realmente has hecho lo que deberías hacer, has sido un siervo bueno y fiel. Entra en la casa de tu Señor, en el banquete de tu Señor. Ese es el juez, no el que decide tu condena, sino el que la muestra cómo eres. Por eso siempre cuando se habla del juicio final, todas las diferentes escenas siempre son escenas en las que nos confrontamos con aquellos que nos conocen, con aquellos a los que hemos hecho el bien o el mal. Y son
nuestras acciones las que nos condenan, las que nos hacen ver realmente qué hay en nuestro interior, cómo somos. Porque la gente no es como piensa su cerebro, sino como actúa. Tal como actúas, eres tú. Y esa actuación es lo que hay en el fondo de la voluntad de cada uno. Cuando uno con su voluntad en el fondo está contra Dios, aunque en su oración haga ver que está con Dios, Dios desvela la verdad en cada uno de nosotros. Ese es el juicio. Por eso nos hemos de convertir aquí, por eso es tan importante la vida aquí. Muchos convencidos de que, bueno, esto de la fe es una patraña y que no sirve para nada. Dicen, esto del cielo es una invención para que la gente aquí en la tierra no haga nada por cambiar las cosas. Y dices, pues no estás enterado de nada. Precisamente para ir al cielo hay que cambiar las cosas aquí. Aquel que vive como si no hubiera cielo no entra en el cielo. El que vive sabiendo que ha de ser fiel al Señor aquí para cambiar las cosas aquí, ese es el que entra. El que no hace nada es el que no entra, el que no se comporta como cristiano. Por eso Jesús les da esta última orden a los apóstoles en la ascensión. Id por todo el mundo, proclamad el Evangelio, anunciadme a mí, a Cristo resucitado. A los que se conviertan, bautizadles y que cumplan todo aquello que yo os he enseñado. Es la misión de la Iglesia, enseñar a Cristo y su Evangelio, para que así podamos un día, si seguimos este Evangelio, entrar en la vida eterna. Pero también Jesús se nos va físicamente, pero no nos deja solos. No es aquello de decir, bueno, mira, se ha acabado Jesús y ha cumplido, adiós muy buenas. No. Jesús, que lo hemos de entender dentro de lo que es Él, parte de la Trinidad, vuelve al seno del Padre y con el Padre, a la derecha del Padre, está donde le corresponde desde toda la eternidad. Lo que hace es decir, yo he cumplido mi misión en la tierra, ahora voy a ser el intercesor y el juez a la vez en el cielo, y envío mi Espíritu, el que es del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Y lo celebraremos precisamente en Pentecostés, la semana que viene, el domingo que viene, una de las fiestas más importantes de la Iglesia. Junto a Pascua y Navidad, Pentecostés son las tres grandes fiestas de la Iglesia, aunque la gente a veces no es consciente. Y allí lo veremos. Con el Espíritu Santo se nos dará a la Iglesia esa capacidad de discernimiento, de poder buscar realmente el bien, de interpretar qué es lo que Jesús enseñaba, de qué es lo que Jesús quiere para su Iglesia. Y nos da, por el Espíritu Santo, la capacidad de vivir los sacramentos donde Jesús se hará realmente presente, y real y sustancialmente presente en la Eucaristía, para que sea realmente alimento de vida eterna. Por el sacramento de la penitencia, si se recibe bien, realmente perdona los pecados, Jesús mismo, por medio del Espíritu Santo. En el bautismo nos hace realmente hijos de Dios, y por la confirmación nos da este don del apostolado, del ser testigos de Cristo y de buscar también el bien y dar esa capacidad a los demás de poder conocer a Cristo. El don del apostolado que cada cristiano confirmado tiene y que es fundamental para desarrollar la vida de la Iglesia en el mundo. La gente está a veces demasiado acostumbrada, la Iglesia, los obispos, los curas, el Papa. No, esos son simples instrumentos. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, que ha de vivir la fe para poder entrar en la vida eterna. Esa fe en Cristo resucitado, en ese Cristo que vivió esos años, que predicó aquí, pero que era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que nos da las pautas de la salvación al que hemos de amar inmensamente, porque no hay nadie que merezca ser amado que Dios.
y en Dios, aquel que se hizo hombre por nosotros, murió por nosotros, ha resucitado, y en el que, amándole y siguiéndole, nos abre a nosotros también las puertas de la vida eterna.